Hola amigos, qué felicidad estar con ustedes otra vez. Esto es Adoremos, sean todos muy bienvenidos, te habla el Pastor Juan y hoy tengo mucha felicidad en mi corazón. Quiero presentarles a una persona muy especial que hoy me va a acompañar en el programa, mi Raquel, y quiero presentarles a Elías. Hola amigo, ¿cómo estás? Pastor Juan, muchísimas gracias por la invitación. Me siento totalmente honrado, primero por su persona y después por el Espíritu Santo, ¿no? que está aquí presente también, así que muchas gracias por la invitación. Amén. Y hay un gozo en el estudio, hay mucho gozo, hay mucha alegría. Para mí es una alegría estar con mi amigo. Y hoy queremos hablar de algo que creo que no solo es importante en el ámbito de la iglesia, del reino de Dios, sino que en cualquier estamento de la sociedad y de los lugares que nos toca vivir, que es el liderazgo. Pero siempre, amigos, llevándolo al ejemplo de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a liderar? Es verdad que hace falta liderazgo. Y te quiero llevar, amigos queridos, al principio, cuando Dios le dice al hombre, ¿tú te acuerdas cuando dice, sojuzgar la tierra, enseñorear sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias? Es como que Dios tiene una idea del hombre cuando Dios lo crea en el Edén, y es justamente que sea ¿no es cierto?, esta creación que Dios sopla aliento de vida, pone toda una creación para que seamos los mayordomos, los administradores. Y lo que más me llama la atención, amigo, de este versículo es sojuzgar, enseñorear. Es como mandar, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Como el Espíritu Santo nos enseña a nosotros y nos da la oportunidad de poder transmitir esta palabra, porque estoy seguro que lo va a ver mucha cabeza de hogar. De hogar. Mucha cabeza de hogar, muchas familias. Sí. Cuando digo de hogar, cabeza de hogar, me refiero al espíritu de liderazgo, sí, al espíritu de que no somos llamados a ser cola, sino que somos llamados a ser cabeza. Y lo quiero mostrar para testimonio porque no habíamos hablado del tema. Quiero contarle, amigos, que esto es una charla de dos amigos. Es espontáneo, ¿no? Y el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, mismamente el versículo que estabas nombrando, así lo dice Génesis, lo tenía justamente apuntado. Dice, y los bendijo Dios y les dijo. Qué importante porque dijiste los últimos 3 parámetros que el Señor le manda a Adán, al hombre y a la mujer, le manda a establecer sobre la tierra. Pero muchas veces nos hemos olvidado de 2 cosas que son fundamentales para el liderazgo, pastor. Y les dijo, Génesis 1:28, les dijo Dios, les dijo, fructificad y multiplicaos. A partir de ahí le dice, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero qué importante, quiero pararme en esa palabra, dándome esta participación, pastor, en que primero el hombre, para ser líder, tiene que hacer solo una cosa, dar fruto. Fructificar. ¿Por qué? Porque en la naturaleza que Dios puso en el hombre y en la mujer por consecuencia, ya está la matriz de la multiplicación. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas veces no hemos querido multiplicar sin fructificar. Sin fructificar. Entonces ahí es cuando el liderazgo empieza a flaquear. Es como que le falta una pata. Exacto. Es como que prácticamente faltaría una cuñita ahí, ¿no? Y vemos la mesa que está un poco torcida. Pero lo dice la palabra, fructificad y multiplicaos. Después, señorad, por eso, ¿no te ha pasado que muchas veces decimos, ¿por qué me cuesta tanto esto? ¿Por qué me cuesta tanto lo otro? ¿Por qué se me ha puesto este muro delante y no puedo traspasarlo? Porque el Señor, a ti y a mí como cabeza de hogar, que le mando un saludo a mi querida esposa, a mi mujer y a mis 2 bebés. Que de parte es bonito que aprovechemos, que conozcamos un poquito a Elías, porque yo le conozco, tuve la bendición de conocerle de misionero en el 2016, hace muchos kilos atrás. Totalmente de acuerdo. Pero es bonito, yo te conozco, tengo esa bendición de conocer, y gracias a ti conozco a tu esposa, a tu hermosa familia,
Cuéntanos de ti. Me conociste soltero y ahora me conoces Sí. casado. Es algo que me ha potenciado al 100%, ¿no? Es algo No eres el mismo Elías que a lo mejor, porque luego yo me fui a Holanda de misionero, vuelvo a España otra vez y nos volvimos a reencontrar y ahora servimos juntos en el ministerio y es otro Elías. Es una de las cosas que yo le agradezco a Dios, pastor, porque siempre he tenido yo ese ímpetu, ¿no? De querer aprender, querer estar ahí, querer pagar el precio, porque sabía que eso a la vuelta de la vida, por así decirlo, me iba a llevar a una posición de liderazgo. Amén. ¿No? Y no te hablo de multitudes, no te hablo de iglesia, no te hablo ni más ni menos que de tu casa. Amén. Y ahí es cuando entra la palabra sacerdote. Uno no puede ser un Atento con esta sacerdote. palabra sacerdocio. Atento con eso. Una persona como nosotros, como que somos llamados a ser cabeza, no puede ser sacerdote si no es líder en su casa. No puedes ejercer bien el sacerdocio si no te has establecido como rey en tu casa. Y te han establecido, y eso es difícil, ¿eh? Sí, y qué interesante. ¿Tú notas una crisis de sacerdocio no solo dentro del ámbito del evangelio, sino a nivel social? Totalmente. ¿Te parece que los hombres no hemos asumido? Date cuenta, pastor, que hemos estado viviendo, hemos cambiado las prioridades, ¿no? O sea, esto no, en este aspecto no es matemáticas y en esta línea vamos a decir que altera el producto el cambio de las prioridades. Y hay gente que seguramente nos vaya a ver mañana o de aquí a un tiempo, que esto puede ser una palabra clave para su vida. Porque el apóstol Pedro nos llama y nos dice que nosotros somos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes del que nos llamó en las tinieblas hacia la luz. ¿Qué quiere decir? Pedro nos dice que somos real sacerdocio. Es decir, que yo no puedo ser sacerdote si no soy si no está la unción regia en mí. Esa unción regia, qué interesante. Un día vamos... es un tema aparte y largo, ¿no? Y me interesa mucho la unción regia. Entonces, ¿qué queremos descubrir ahora, no? Porque este programa, esta cadena se llama Revelación. Sí. Y lo que le pedimos al Espíritu Santo cada vez que abrimos el manual de vida es que nos revele los secretos, los misterios, los secretos, y que Él nos pueda abrir el corazón y realmente hacernos entender cómo caminar en el plan de Dios. Y el plan de Dios es muy sencillo. Estableció al hombre como cabeza de hogar para que fuera rey y fuera sacerdote. Hemos cometido el error de querer ser sacerdotes sin la unción regia. Sin ser rey. Y el sistema se está aprovechando de eso porque el ámbito sacerdotal lo que se basa es en la adoración, en todo lo místico, en toda la espiritualidad, por así decirlo, ¿no? Esa es la parte sacerdotal. Es cuando el sumo sacerdote, a través de la orden de Melquisedec, que es otro tema brutal, no vamos a tener tiempo para desarrollar todo lo que me gustaría desarrollar, ¿no? Que de paso yo comento, yo con este hombre puedo estar... Podemos estar una semana. Podemos estar, claro. Pero enseñarle, darle un mensaje a la gente que nos está viendo en este momento, a las personas que se van a conectar con esto, hombres de Dios incluso, sí. Hombres de Dios, podemos ser canal para hombres de Dios, sí. Y entender que el sacerdote tiene que ser rey, y para ser rey tienes que ser una persona líder, una persona influente. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo en el ámbito natural que cumplir todas las etapas que tengo que cumplir para entrar en el espiritual. Claro. Lo hemos querido hacer al revés. Al revés. Hemos dicho que lo espiritual nos va a llevar a lo natural. Sí, en muchas áreas sí, porque la fe es algo espiritual, es algo que no vemos, es algo que no es tangible. Pero es una convicción. Efectivamente, es una convicción y tiene que haber obras. Claro, porque de acuerdo a tu fe, la medida de tu fe son las medidas de tus obras. Efectivamente. También. Entonces, ¿cómo yo te digo que yo soy un sacerdote de mi casa cuando no gobierno mi casa, cuando no suplo mi casa, cuando no sostengo mi casa y cuando no tengo una unción regia? Ojo, ojo.
Si el apóstol Pedro nos dice que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, es decir, ser sacerdotes con una unción real, quiere decir que hay una parte de la iglesia y de la no iglesia, que ya podemos hablar después ya de la parte secular, ¿no? Que se está todo transgiversando Sí. y la cabeza se Hay está una fuerte poniendo en la influencia. cola École. y la cola se está poniendo en la cabeza, por así decirlo, Sí, ¿no? sí. Pero qué importante tener este mensaje y decir, cuando yo quiero gobernar hacia afuera, primero tengo que haber gobernado hacia adentro. Me haces acordar Proverbios cuando dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que conquista una ciudad. Yo creo que, y esto confirmen amigos, quizás la crisis de sacerdocio o de liderazgo tiene que ver con que ni siquiera nos hemos vencido nosotros mismos. Como decía Elías, no hemos adoptado la unción regia para hacer liderazgo. Y es verdad lo que tú dices, liderazgo es influencia también. Totalmente, totalmente. Cuando no soy capaz de ser una persona influente, quiere decir que hay áreas de mi vida que no gobierno, que no soy capaz de gobernar. Entonces, cuando te metes con el Espíritu Santo te empodera, te da capacidades que nunca has tenido, que nunca has desarrollado. Y cuando estás desarrollando esas capacidades, es como el que está pendiente a tu alrededor lo percibe y lo huele, Sí. como le pasó a Pedro. Este es uno de ellos, porque habla Como Jesús. como ellos. ¿Por qué hablaba Pedro como Jesús? Porque estaba totalmente influenciado por Jesús. Sí. Ahora, qué influencer más grande, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Me El gusta tu influencer- frase. Claro, el influencer más grande, el de más like, por así decirlo, si le pusiéramos un Instagram, un Facebook, tendría más like en toda la historia de la Tierra, ¿no? Y amigo, y cómo estos principios que son espirituales tan valiosos no solo para nosotros como hombres de Dios, sino para cualquier líder de su hogar, ¿esto lo aprendiste cuando tu esposa Lola queda embarazada o ya venías aprendiendo estos principios de liderazgo en tu casa, de sacerdote, o lo fuiste aprendiendo sobre la marcha? Vamos a decir que lo que había estado en la escuela de oídas te había oído, más Claro. ahora mis ojos te ven. Hasta que uno comienza a vivirlo. Se cumple la palabra en mí. Entonces, cuando uno está en el ámbito de un joven preadolescente, joven y casi joven adulto, te hablo de 20, 25, casi llegando a los 30 años, es cuando realmente se te aparece la oportunidad de cómo vas a gestionar lo que te viene ahora a la mano, que no es nada ni más ni menos que una casa, que una Exacto. familia. Bueno, Pablo decía, el que no sabe gobernar su casa, como para los que querían aspirantes a obispo o ser Totalmente. pastores, si no puedes gobernar una casa, ¿cómo pretendemos gobernar una iglesia? Y yo creo que hay una crisis de liderazgo, creo que dentro del ámbito cristiano, pero también fuera, y hay unas corrientes que el enemigo, ¿no? Este feminismo radical en contra Sí, totalmente. de todo lo que es autoridad, tergiversar el orden de parte de Dios. Pero también, yo lo hablaba con mi esposa y mi cuñada ayer, hablamos de que esa falta de paternidad, ¿no? Han hecho de la mujer como género ir en contra de, ¿no? Pero cuando tenemos sano el corazón, la identidad, y podemos obedecer el orden divino de Dios. Nosotros como hombres, me gusta mucho, ¿sabes qué, amigo? El liderazgo de Jesús. Uf, ¿En qué sentido? Que el liderazgo no fue desde el autoritarismo, de sino la desde el imposición. servicio. Exactamente. Cuando yo me caso con Raquel, lo primero que Dios comenzó a trabajar en mi corazón, te lo digo, amigo, era yo estoy para servir. Total. Y mi esposa tiene que estar convencida de que yo doy mi vida por ella. Como Jesús lo dio por su... Es que a veces nosotros los hombres queremos el respeto de nuestras esposas, que se sometan, que puedan aceptar el liderazgo. Pero si de la otra parte no le estamos dando
Yo no estoy a los pies para servirle como Cristo sirvió o morir como Cristo murió. Yo creo que a la otra parte le cuesta mucho, y con razones, ¿no?, adoptar esta figura de me someto en amor al sacerdote y donde Dios cogobierna con él. Sí, sí, esto es una espada de doble filo porque la gente, las personas lo que hacen es un poco camuflar el sacerdocio en la casa, tal vez con el machismo. Exacto. Yo soy el hombre de la casa. École. Y Y no ponemos funciona. un golpe en la mesa y como... Efectivamente, no funciona así. No funciona así. Funciona cuando le das la potestad al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien convence, quien te da las palabras y quien deja hasta en silencios, habla el Espíritu Santo, y convence a que las cosas se tienen que hacer así. Así. ¿Por qué? Porque volvemos a Génesis. Hay una matriz establecida para el ser humano, que es lo que se está confundiendo a día de hoy. En el hombre está lo viril, en el hombre está la fuerza. En el hombre, si no tuviéramos trabajos de oficina, de empresa, de lo que sea, si nos trasladamos a 200, 300, 400 años atrás, Estaremos cazando oso. efectivamente tendríamos los callos en las manos, tendríamos... ¿Por qué? Porque estaríamos al campo, tendríamos que estar en la fuerza empujando. ¿Qué es lo que sucede ahora? Qué cambio, ¿eh? El hombre se queda tranquilo en la casa Exacto. y la que trae la provisión es ella. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo con eso? Aminorarte, quitarte fuerza, desgastarte para que jamás, jamás seas ni un rey ni un sacerdote. Atento, amigos, a esto, porque el enemigo va a querer, como hombre de Dios o como hombre de familia, cerrarte muchas puertas y mucho, ¿sabes qué, amigo? Tocar tu corazón. Cuando no nos sentimos, a veces, decime si no te ha pasado, que estamos hablando con Dios y decimos, ¿cómo me falta ser el hombre de acuerdo al corazón de Dios? Ser, claro. ¿Sí o no? Claro. Y ahora que somos esposos, creo que cada día vamos aprendiendo a ser mejores esposos de acuerdo al diseño de Dios. Creo que no nos casamos, es como decir, veníamos con todas las oídas, las sabíamos todas. Claro. El tema es capitalizarle eso en vivo, cuando ya estamos en terreno. Todo lo que habíamos aprendido en las iglesias, en las prédicas, en todo esto, hacerlo carne en nosotros. Mira, estamos en la misma. Hacerlo carne y vivirlo. Y no solo vivirlo, sino que potenciar tu casa. ¿Cómo pretendo yo liderar una iglesia si no lidero primero mi casa? Mi casa. ¿Cómo pretendo suplir una iglesia si no suplo mi casa? Entonces, por eso es tan importante. Date cuenta que en los últimos tiempos, según la visión de Daniel, en el libro de Daniel número 8, sobre el 20, el 25, el ángel Gabriel le muestra a Daniel, el Señor le muestra una visión a Daniel y el ángel Gabriel se la explica y se lo dice, esta bestia es el rey tal, esta bestia es el rey de Persia, esta bestia es el rey... Date cuenta que la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán reino contra reino. ¿Por qué pelean en una categoría de reino? ¿Y por qué el enemigo no quiere que nosotros no seamos reyes? ¿Por qué? Porque esos reyes se van a defender con espada, mas el sacerdote, que es de la unción regia, se va a defender con la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos al Espíritu Santo, amigo, para establecer la unción regia y gobernar? Creo que como en Sudamérica usamos mucho el término de ponernos los pantalones, y es una realidad. Creo que hay una crisis de eso, y creo que también para los que somos pastores, y hago un mea culpa de esto, necesitamos también entrenar a nuestros varones y hombres a que podamos ser un esposo de acuerdo al corazón de Dios y ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Creo que hay una crisis, amigo, de esto. Creo que nosotros venimos de una generación que no nos han a lo mejor dado
un patrón, digamos, ¿no? Efectivamente. Una referencia. Correcto. Y lo hemos ido descubriendo a medida que nos vamos equivocando. Exacto. El tema es que tenemos una familia detrás y la presión nuestra, no podemos cometer errores. Exacto. Porque no solo nos afecta a nosotros, hay una familia detrás. Entonces, cuando yo tengo un horario con Dios, que es la madrugada, ¿no? Y yo hablo de estas cosas con Dios. Y yo creo que millones de seres humanos hablan de esto, hombres, la presión de cómo ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Totalmente. Y tenemos que honrar a nuestra esposa y ser el esposo que ellas merecen que nosotros seamos. Así es. Pero para eso, qué interesante lo que decís. Necesitamos al Espíritu Santo. Amigo, estamos hablando de liderazgo. Qué interesante, qué importante es que podamos involucrar la guía del Espíritu Santo, que Él nos ayude a ser ese hombre y ese líder que mi hogar necesita, que la sociedad necesita. La otra vez lo hablábamos con Lola y decíamos que mínimamente tú influyes sobre 15 personas, mínimamente. Y no solo por lo que dices, te ven cómo te vestís, Claro. cómo te sentás, ¿Cómo vivís? cómo vivís. Lo que hablas. Sí, sí, lo que hablas. Todo genera una influencia en el resto. Totalmente. Y a veces no sabemos lo que provocamos en el otro. No sabemos cómo nos ven desde otros ojos, ¿no? Pero qué bonito sería que cuando Dios nos mire, las pupilas de Jesús nos miren, podamos estar más cerca, ¿no? De ser obreros aprobados, ¿no? Porque hay una familia detrás. Y cuántas mujeres que hoy mismo sufren porque hay un liderazgo que no existe. Es fundamental montarte, entiéndaseme la palabra, montarte en los lomos del Espíritu Santo. Porque tú como hombre no vas a conseguir un liderazgo sano. Totalmente. No vas a conseguir un reinado ni gobernar tu casa sanamente. Si no está el Espíritu Santo en ti, si no dejas los tiempos, no dejas los espacios, no dejas los tiempos que se cumplan en tu casa, en tu esposa, en tus hijos, jamás vas a lograr tener esa unción real sacerdote. ¿Por qué? Porque la otra es pegar un golpe en la mesa, ser autoritario, imponer cosas y lo que creas ahí es conflicto. Sí, y al final eso no es liderazgo. No. Eso es autoritarismo y violencia. Totalmente. Hay gente que ha liderado a lo largo de la historia, hay gente que ha liderado así. Podemos hablar se me ha ido el nombre ahora, pero el alemán ¿cómo se llama? Hitler. Hitler. Mussolini. Bueno, en Sudamérica hay muchos gobiernos dictatoriales. Imagínate que es tan fuerte que cuando entras en un liderazgo de imposición ya se mete el diablo, se mete el enemigo por medio, porque lo que hizo Hitler fue atroz. Eliminar casi al pueblo del Señor, ¿no? Al pueblo judío. Entonces, es importantísimo decirle a la gente que nos está viendo, pastor, es fundamental decirle a la gente que nos está viendo en el día de hoy que llegar al liderazgo, llegar al sacerdocio, llegar a la unción regia es fundamental para que las generaciones se multipliquen en gloria. Amén. Sino todo lo que voy a multiplicarme, como dice el versículo de Génesis 1:28, fructificad, luego multiplicad, enseñoreaos de los animales, de la tierra y de todo. Pero lo primero, lo fundamental es fructificar. Y para ello hay que subirse, lo digo otra vez, a los lomos del Espíritu Santo. Qué bonito. Que el Espíritu Santo guíe tu vida, porque de esa manera vas a ser una persona influente, influenciar a otros, acercarlos al reino. Qué bonito. Y no lo veo a Jesús imponiendo. Creo que el liderazgo de Jesús nunca fue desde el autoritarismo, sino desde el servicio. Totalmente. Fue un liderazgo que nunca impuso, como tú dices, sino que inspiró. Exacto. Qué bonito cuando líderes podemos ser de inspiración al resto, que puedan decir, esto me gusta de él, lo quiero copiar para mi vida. Y es bonito ser inspiradores, ¿no? Creo que el liderazgo en Cristo tiene que ver, más que imponer,
inspirar. Exacto. Y que nuestra vida, Elías, pueda inspirar, dejar una huella, ¿no? Y creo que si pienso en el liderazgo de Jesús ahora, hasta los niños se le acercaban Impresionante. a este ser impresionante que es el Señor Jesús. Y yo quiero cantar una canción con mi amigo Elías. Nunca hemos cantado juntos. Él es baterista, entonces él... Hago ruido. claro, él mientras afinamos, él está ahí. Pero como hombre de Dios, más de una vez me he llorado de agradecimiento, dándole gracias a Dios por la fidelidad de Dios, ¿sabe? De verdad, amigo, me ha pasado muchísimas veces de solo decir gracias por la fidelidad. Así es. Y quiero cantarle a Dios esto. Tu fidelidad es grande. Sí, Señor. Ayúdanos, amigo. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios. grande es tu fidelidad. La tenía en mente, te iba a decir que la cantáramos. ¿Sí? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie Nadie como tú. bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad Es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es Tu fidelidad. oh, Grande es tu fidelidad. Qué bonito compartir con mi amigo Elías este programa de Adoremos. Te bendecimos y gracias por dejarnos entrar en tu hogar a través de tu móvil, la tele. Te queremos bendecir, que Dios haga en ti ese liderazgo que tu familia necesita. Te bendecimos. Dios te bendiga.